Era una mañana de septiembre cuando la familia Morales decidió cambiar sus vidas para siempre. Carlos Morales, un hombre de 42 años, había trabajado durante 20 años en la misma empresa de construcción en Madrid. Su esposa, Elena, de 39, era enfermera en un hospital público. Sus 3 hijos, Ana de 16 años, Miguel de 12, y la pequeña Sofía de apenas 8, soñaban con tener más espacio para jugar. La casa en la ciudad se había vuelto demasiado pequeña. Los gritos de los vecinos, el tráfico constante, la contaminación que no dejaba respirar. Pero lo que Carlos no le había contado a Elena era el verdadero motivo por el que necesitaban irse. Su empresa estaba en quiebra, los cheques habían comenzado a rebotar, y los ahorros de toda una vida se desvanecían como humo. Elena encontró el anuncio en internet. Una casa rural en un pequeño pueblo llamado Valdecorvo, a 2 horas de Madrid. 3 plantas, 6 habitaciones, un jardín inmenso y un precio que parecía demasiado bueno para ser verdad. Carlos, mira esto, le dijo Elena esa noche, mostrándole la pantalla de su laptop. Es perfecta para nosotros. Carlos miró las fotos. La casa era hermosa. Sí, pero había algo en esas imágenes que le erizaba la piel. Las ventanas parecían ojos vacíos. El jardín, aunque verde, tenía algo siniestro. ¿Por qué está tan barata?, preguntó Carlos. Debe ser porque está lejos de la ciudad, respondió Elena con una sonrisa. Los niños podrán correr libremente. Tendremos paz. Paz. Esa palabra resonó en la mente de Carlos como una promesa cruel. Al día siguiente, llamaron al agente inmobiliario, un hombre llamado Sebastián Vega, con voz ronca y maneras extrañas. No quería mostrarles la casa por videollamada. Insistía en que tenían que verla en persona. Es que las cámaras no capturan la esencia del lugar, decía Sebastián con una risa que sonaba forzada. Tienen que sentir la energía de la casa. Energía. Esa palabra también se quedaría grabada en sus memorias para siempre. El sábado por la mañana, toda la familia subió al viejo Renault familiar y se dirigió hacia Valdecorvo. Los niños iban emocionados en el asiento trasero, hablando de las aventuras que vivirían en su nueva casa. ¿Crees que habrá fantasmas, papá?, preguntó Miguel, el del medio, siempre curioso por lo sobrenatural. Carlos miró por el espejo retrovisor y sonrió. No existen los fantasmas, hijo. Que era equivocado estaba. El pueblo de Valdecorvo apareció ante ellos como un decorado de película antigua. Calles empedradas, casas de piedra con tejas rojas, y un silencio que parecía pesar toneladas. Pero lo más extraño de todo era que no se veía ni una sola persona en las calles. ¿Dónde está todo el mundo?, preguntó Ana, la mayor, mirando por la ventanilla. Debe ser la hora de la siesta, respondió Elena, aunque también se sentía incómoda. La casa estaba al final de una calle sin salida, rodeada por un muro de piedra alto y una reja de hierro forjado que parecía más una prisión que una entrada. Sebastián Vega los estaba esperando, apoyado contra un Mercedes negro que contrastaba brutalmente con la antigüedad del lugar. Era un hombre delgado, de unos 50 años, con el cabello completamente gris peinado hacia atrás y ojos tan claros que parecían transparentes. «Familia Morales», exclamó con los brazos abiertos. «Bienvenidos a su nuevo hogar». La palabra hogar sonó extraña en sus labios. Sebastián abrió la reja con una llave antigua y ornamentada. El sonido del metal oxidado contra metal les provocó escalofríos a todos, aunque nadie lo dijo en voz alta. La casa era exactamente como en las fotos, pero multiplicado por 1000. 3 plantas de piedra gris, con ventanas altas y balcones de hierro forjado. El jardín era inmenso, con árboles centenarios y un pequeño pozo de agua al centro. La casa tiene más de 200 años, explicó Sebastián mientras caminaban hacia la entrada principal. Ha pasado por varias familias a lo largo de los años. ¿Y por qué la están vendiendo tan barata?, preguntó Carlos directamente. Sebastián se detuvo por un segundo, como si la pregunta lo hubiera tomado desprevenido. Bueno, digamos que los últimos propietarios tuvieron que irse de urgencia. Problemas familiares, ya saben. Elena y Carlos se miraron.
Habían aprendido que cuando un agente inmobiliario dice problemas familiares, generalmente significa algo mucho peor. Pero tenían que irse de Madrid. No había más opciones. La puerta principal era de madera maciza, con grabados antiguos que parecían contar una historia que nadie quería escuchar. Sebastián la abrió con otra llave antigua, y el sonido que hizo al abrirse fue como un suspiro profundo. El interior era impresionante: techos altos, vigas de madera vista, pisos de piedra pulida. Todo estaba limpio y bien conservado, como si alguien hubiera estado cuidando la casa hasta el día anterior. «Es hermosa», susurró Elena, tocando las paredes de piedra. Los niños corrieron escaleras arriba para explorar las habitaciones. Sus gritos de emoción resonaban por toda la casa, creando ecos que parecían multiplicar sus voces. Pero Carlos notó algo extraño. En las paredes había marcas rectangulares más claras, como si hubieran quitado cuadros o fotografías de manera apresurada, y en algunas habitaciones había pequeños agujeros en las paredes, como si hubieran arrancado clavos con violencia. «¿Sebastián?», preguntó Carlos. «¿Los anteriores propietarios se llevaron todo muy rápido?». El agente se puso tenso. «Como le dije, tuvieron que irse de urgencia». «¿Qué tipo de urgencia?». Sebastián miró hacia las ventanas, evitando el contacto visual. «Problemas de salud en la familia. Ya sabe cómo son estas cosas». Pero Carlos había trabajado en construcción toda su vida, sabía leer a las personas. Y Sebastián Vega estaba mintiendo. Elena apareció corriendo desde la cocina, con los ojos brillando de emoción. «Carlos, la cocina es enorme, y hay una despensa que parece un cuarto completo. Los niños van a poder ayudarme a cocinar». Los niños bajaron corriendo por las escaleras, gritando de felicidad. «Papá, mi cuarto tiene un balcón que da al jardín», gritó Ana. «Y el mío tiene una ventana redonda como de barco pirata», agregó Miguel. «Y yo tengo un cuarto rosado, como de princesa», completó Sofía, dando saltitos. Carlos miró a su familia. Hacía años que no los veía tan felices. Y él necesitaba esa felicidad más de lo que ellos podían imaginar. «Sebastián», dijo Carlos finalmente, «¿cuándo podemos firmar?». El agente sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ahora mismo, si quieren, tengo todos los papeles en el auto». Todo pasó muy rápido después de eso. Los contratos, las firmas, las llaves. Sebastián parecía tener prisa por terminar todo y marcharse, pero antes de irse, se acercó a Carlos y le puso una mano en el hombro. «Una cosa, Carlos», le dijo en voz baja, para que Elena y los niños no escucharan. «Hay un ático en el tercer piso. La puerta está cerrada con llave. Yo les recomendaría que no la abran». Carlos lo miró fijamente. «¿Por qué?». «Digamos que los anteriores propietarios guardaban allí cosas personales, cosas que es mejor dejar en paz». Y sin más explicaciones, Sebastián subió a su Mercedes y se alejó por la calle empedrada, dejando tras de sí una nube de humo negro que tardó varios minutos en disiparse. Elena abrazó a Carlos por la espalda. «¿Puedes creerlo? Tenemos una casa propia. Los niños van a ser tan felices aquí». Carlos abrazó a su esposa, pero sus ojos estaban fijos en las ventanas del tercer piso. En una de ellas había visto algo, una sombra que se movía detrás de las cortinas, pero cuando miró otra vez, no había nada. «Sí», murmuró Carlos, «van a ser muy felices». Las primeras semanas en la casa fueron mágicas. Elena se dedicó a decorar cada habitación con el cariño de alguien que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Los niños exploraban el jardín todos los días, descubriendo rincones secretos y construyendo casitas en los árboles. Carlos había conseguido trabajo en una empresa de construcción del pueblo vecino. El sueldo era menor que en Madrid, pero alcanzaba para vivir cómodamente en Valdecorvo. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Las primeras señales extrañas comenzaron al cabo de un mes. Ruidos en las paredes durante la noche, pasos en el piso de arriba cuando toda la familia estaba en la planta baja, puertas que se abrían solas. «Papá», le dijo Miguel una mañana durante el desayuno, «anoche escuché a alguien caminar en mi cuarto cuando yo estaba en el baño». Carlos y Elena se miraron.
Seguramente fue tu papá que subió a revisar algo, dijo Elena. No, respondió Miguel. Papá estaba aquí abajo viendo televisión. Yo lo escuché. Carlos sintió un escalofrío. Él efectivamente había estado viendo televisión toda la noche. Fueron ratas, dijo Carlos, tratando de sonar convincente. Esta casa es muy antigua, debe estar llena de ratas. Pero él sabía que no eran ratas. Los ruidos se intensificaron con el paso de los días. Ya no eran solo pasos. Ahora escuchaban voces susurrando, llantos que venían de ningún lugar específico, y siempre, provenían del tercer piso, del ático. Una noche, Carlos se despertó y encontró a Elena sentada en la cama, mirando hacia el techo. ¿Qué pasa?, le preguntó. ¿No los escuchas?, susurró Elena. Carlos prestó atención. Efectivamente, había voces arriba, voces de varias personas hablando al mismo tiempo, pero tan bajo que era imposible entender lo que decían. Son los vecinos, dijo Carlos, aunque sabía que eso era imposible. La casa más cercana estaba a 200 metros de distancia. Carlos, dijo Elena, tomándolo de la mano, creo que hay alguien viviendo en el ático. Esa frase cambió todo. Al día siguiente, Carlos decidió investigar. Subió al tercer piso con una linterna y un martillo. La puerta del ático estaba efectivamente cerrada con llave, tal como había dicho Sebastián, pero la cerradura era muy antigua. Con un poco de fuerza, Carlos logró forzarla. La puerta se abrió con un crujido que resonó por toda la casa, y lo que Carlos vio adentro le heló la sangre. El ático estaba lleno de cosas, muebles cubiertos con sábanas blancas, cajas y cajas apiladas contra las paredes, y en el centro de la habitación, una mesa con algo encima que brillaba con la luz de la linterna. Carlos se acercó lentamente. Era una carta sellada, con lacre rojo, y en el sobre, escrito con tinta negra y letra antigua, decía: para quien encuentre esta carta, la verdad sobre la familia Herrera, 1999 a 2001. Carlos tomó la carta con manos temblorosas. El lacre estaba intacto, como si hubiera sido sellada ayer, pero había algo más. Esparcidas por toda la mesa había fotografías de una familia, un padre, una madre, 3 niños, y detrás de cada fotografía, escrito con la misma letra antigua, decía: desaparecidos. Septiembre 2001. Carlos sintió que las piernas le flaquearon. La familia de las fotografías tenía exactamente la misma composición que la suya. Padre, madre, 3 hijos, y las edades de los niños eran exactamente las mismas que Ana, Miguel y Sofía. Era como verse en un espejo del pasado. Con la carta en una mano y las fotografías en la otra, Carlos bajó corriendo las escaleras. «Elena, Elena», gritó, pero cuando llegó a la sala, la casa estaba vacía. «Elena, niños, silencio». Carlos corrió por toda la casa, revisando cada habitación, cada rincón. Nada, no había nadie. El auto familiar seguía en la entrada. Las pertenencias de todos estaban en sus lugares, pero ellos habían desaparecido, como si se los hubiera tragado la tierra, y en ese momento, Carlos entendió por qué la casa había estado tan barata. ¿Te está gustando esta historia? Si quieres saber qué pasó con la familia Morales y qué secretos esconde esa carta misteriosa, déjame un comentario contándome qué crees que descubrió Carlos en el ático, y no olvides suscribirte para no perderte el final de esta historia, que te va a dejar sin aliento. Carlos se quedó parado en el medio de la sala vacía, con la carta en una mano y las fotografías en la otra, sintiendo como si el mundo se hubiera detenido. Sus gritos resonaban en la casa como ecos de desesperación. Elena, Ana, Miguel, Sofía. Pero el silencio era lo único que le respondía. Corrió hacia el jardín, pensando que tal vez habían salido a jugar. Nada. El columpio que había instalado la semana anterior se movía suavemente con el viento, como si alguien acabara de bajarse de él. Volvió a la casa y revisó cada habitación otra vez. En el cuarto de Ana, su ropa estaba ordenada en el armario. Su libro favorito seguía abierto en la página donde lo había dejado la noche anterior. En el cuarto de Miguel,
Sus figuras de acción estaban dispuestas exactamente como él las había acomodado, y en el cuarto de Sofía, su osito de peluche seguía en la cama, esperándola. Todo estaba en su lugar, excepto ellos. Carlos se sentó en el borde de la cama de su hija menor y abrió la carta con manos temblorosas. El lacre rojo se partió con un chasquido seco que sonó, como un hueso quebrándose. Dentro había varias hojas de papel amarillento, escritas con la misma letra antigua y cuidadosa. Comenzó a leer: mi nombre es Roberto Herrera. Si alguien está leyendo esto, significa que lo mismo que nos pasó a nosotros, le está pasando a ustedes. Llegamos a esta casa en septiembre de 1999 con la misma ilusión que seguramente ustedes trajeron. Mi esposa Carmen, mis hijos Isabel, Diego y Paula, buscábamos un lugar tranquilo para comenzar de nuevo. La primera noche todo fue normal, la segunda también, pero a partir de la tercera noche, comenzamos a escuchar cosas, pasos, voces, llantos, que venían del ático. Al principio pensamos que eran ratas, como seguramente ustedes pensaron también, pero las ratas no lloran como niños perdidos, las ratas no susurran nombres en medio de la noche. Carmen comenzó a tener pesadillas, soñaba con una familia anterior que había vivido en la casa, una familia que había desaparecido una noche, sin dejar rastro. Yo no le creía, pensé que era estrés por la mudanza, hasta que encontré el primer cuaderno. Carlos dejó de leer por un momento, sus manos temblaban tanto que las letras se volvían borrosas. Se levantó, fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua, tratando de calmarse. Pero cuando regresó al cuarto de Sofía, había algo diferente. El osito de peluche ya no estaba en la cama, estaba en el piso, como si alguien lo hubiera tirado. Carlos sintió que se le erizaba toda la piel. Tomó el osito y lo puso de vuelta en la cama. Luego continuó leyendo la carta. El cuaderno estaba escondido detrás de una tabla suelta en el ático. Estaba escrito por alguien llamado Fernando Castilla, que había vivido aquí con su familia entre 1995 y 1997. Fernando escribía sobre las mismas cosas que estábamos viviendo, nosotros, los ruidos, las voces, las pesadillas, pero él había investigado más profundo. Según Fernando, esta casa ha sido habitada por familias durante más de 200 años, y todas habían desaparecido de la misma manera. Una noche se acostaban, normalmente, y al día siguiente, no quedaba ni rastro de ellos. Fernando había encontrado documentos antiguos en el archivo municipal, registros de familias que habían comprado la casa y que simplemente se desvanecían. La familia Martínez en 1923, los García en 1945, los López en 1967, los Ruiz en 1978, los Vega en 1987, todas familias con la misma composición, padre, madre, 3 hijos, todas desaparecidas sin explicación. Fernando escribía que había descubierto algo más, algo que estaba enterrado en el jardín, cerca del pozo antiguo, pero su cuaderno terminaba abruptamente. La última entrada decía: mañana voy a acabar, tengo que saber la verdad. Carmen está de acuerdo, los niños no deben enterarse hasta que sepamos qué está pasando realmente. Esa fue su última entrada. Después de eso, nada. Nosotros encontramos el cuaderno de Fernando en noviembre de 1999, y como él, decidimos investigar. Cavamos cerca del pozo durante varias noches, cuando los niños dormían, y lo que encontramos, Dios mío, lo que encontramos, huesos, muchos huesos, huesos de adultos y niños, enterrados en capas, como si hubieran sido sepultados durante décadas, y objetos personales, anillos de boda, juguetes de niños, fotografías descoloridas. Entendimos que todas esas familias no habían desaparecido, habían sido asesinadas. Pero, ¿por quién? ¿Y por qué? La respuesta llegó una noche de diciembre, cuando Isabel, nuestra hija mayor, se despertó y vio a un hombre parado junto a su cama, un hombre que conocíamos muy bien, Sebastián Vega, el agente inmobiliario. Carlos sintió que el mundo se le venía encima. Sebastián Vega, el mismo hombre que les había vendido la casa a ellos.
Continuó leyendo con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Isabel nos contó lo que había visto. Un hombre con el cabello gris, ojos claros, vestido con un traje oscuro, parado junto a su cama, mirándola dormir. Cuando le mostramos una foto de Sebastián que habíamos guardado de la compra de la casa, ella comenzó a llorar. Era él. Pero, ¿cómo había entrado? Todas las puertas estaban cerradas con llave. La noche siguiente pusimos cámaras de vigilancia en toda la casa. Queríamos pruebas de lo que estaba pasando. Las cámaras grabaron algo que todavía me da pesadillas. Sebastián Vega entrando a la casa a las 13:00 de la madrugada. No por la puerta principal, no por las ventanas. Salía directamente de las paredes, como si fuera un fantasma. Pero no era un fantasma, era algo mucho peor. Investigamos más. Descubrimos que Sebastián Vega había muerto en 1923. Había sido el dueño original de esta casa, y según los registros que encontramos, él había matado a su propia familia una noche de tormenta. Su esposa y sus 3 hijos, asesinados mientras dormían. La policía lo había encontrado días después, ahorcado en el ático. Pero por alguna razón, su alma no había encontrado paz. Había quedado atrapada en esta casa, condenada a repetir el mismo patrón una y otra vez, atraer familias, observarlas, y cuando se cansaba de ellas, las mataba, como había matado a la suya propia, como había matado a todas las familias que habían vivido aquí durante casi 100 años. Entendimos que teníamos que irnos inmediatamente. Pero cuando tratamos de marcharnos, descubrimos que no podíamos. El auto no encendía, los teléfonos no tenían señal. Era como si una fuerza invisible nos mantuviera prisioneros. Carmen comenzó a tener visiones. Veía a Sebastián en todas partes, en los espejos, en las ventanas, parado al pie de nuestra cama. Los niños también comenzaron a verlo. Diego despertaba, gritando que el hombre del traje gris lo tocaba mientras dormía. Paula dejó de hablar por completo, Isabel comenzó a caminar dormida. La encontrábamos en el ático todas las noches, parada frente a la soga con la que Sebastián se había ahorcado. Entendimos que él nos estaba preparando para algo, para el final. Es por eso que estoy escribiendo esta carta. Alguien tiene que saber la verdad. Alguien tiene que advertir a la siguiente familia. Pero sé que no servirá de nada, porque cuando Sebastián quiere a una familia, no los deja ir, nunca los deja ir. Si están leyendo esto, significa que su familia ya ha sido elegida, y lo siento mucho por eso, pero tal vez ustedes puedan hacer lo que nosotros no pudimos. En el ático, detrás de la viga principal, hay un agujero en la pared. Dentro de ese agujero hay una caja de metal, y dentro de esa caja está la llave para detenerlo para siempre. Pero tengan cuidado, Sebastián no permitirá que lleguen a ella sin luchar. Y cuando lucha, la gente muere, como vamos a morir nosotros. Porque puedo sentirlo, está cerca, está en la casa en este momento. Carmen ya no responde cuando le hablo. Los niños están en sus cuartos, pero no hacen ningún ruido. Creo que ya comenzó. Creo que esta es mi última noche. Si alguien encuentra esta carta, por favor no dejen que más familias sufran lo que nosotros hemos sufrido. Deténganlo, o mueran en el intento. Roberto Herrera, diciembre 15, 2001, Paseo, Don A. He escondido copias de esta carta en diferentes lugares de la casa. Si una es destruida, tal vez otra sobreviva. Y también he escondido las llaves del auto de Fernando Castilla. Están debajo de la tabla suelta del piso en el cuarto principal. Tal vez les sirvan para escapar si logran detener a Sebastián. Carlos. Terminó de leer la carta y se quedó en silencio absoluto durante varios minutos. Todo tenía sentido ahora. Los precios baratos de la casa, la prisa de Sebastián por cerrar la venta, su recomendación de no abrir el ático, y sus ojos, esos ojos tan claros que parecían transparentes, los ojos de un muerto. Carlos se levantó lentamente y miró hacia la ventana. Afuera estaba comenzando a anochecer, y las sombras del jardín se veían más largas y amenazantes que nunca. Tenía que encontrar a su familia, y tenía que encontrar esa caja de metal que mencionaba Roberto Herrera.
Pero primero, tenía que sobrevivir hasta el amanecer, porque podía sentirlo, como Roberto había escrito en su carta. Sebastián estaba cerca, y esta vez, había venido por los Morales. ¿Podrá Carlos salvar a su familia del mismo destino que sufrieron las otras? ¿Qué secretos guarda esa caja de metal escondida en el ático? Si esta historia te tiene al borde del asiento, déjame un comentario contándome si crees que Carlos logrará vencer a Sebastián Vega, y recuerda suscribirte al canal para descubrir cómo termina esta escalofriante historia. Carlos guardó la carta en su bolsillo y subió corriendo hacia el ático. Si Roberto Herrera había dicho la verdad, ahí estaba la clave para salvar a su familia, pero cuando llegó al tercer piso, la puerta del ático estaba cerrada otra vez, y esta vez, no había cerradura que forzar. La puerta simplemente no se abría. Elena, niños, gritó Carlos, golpeando la puerta con los puños. Sé que están ahí dentro. Silencio, pero entonces escuchó algo que le cortó la respiración. La voz de Sofía, su hija de 8 años, cantando una canción de cuna. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Era la canción que Elena le cantaba todas las noches antes de dormir. Pero la voz de Sofía sonaba diferente, distante, como si viniera desde muy lejos. Sofía, papá está aquí, gritó Carlos. Abre la puerta, hija. La canción se detuvo, y entonces escuchó otra voz, la voz de un hombre mayor, con un acento ligeramente andaluz. No van a abrir, Carlos. Carlos se volteó lentamente. Sebastián Vega estaba parado al final del pasillo, vestido con el mismo traje gris que había usado el día de la venta, pero ahora Carlos podía verlo claramente. Su piel tenía un tono grisáceo, como la de alguien que había estado muerto durante mucho tiempo, y sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. ¿Dónde están?, preguntó Carlos, tratando de mantener la voz firme. Sebastián sonrió. Era una sonrisa que helaba la sangre. Están donde tienen que estar, respondió. Están siendo preparados. ¿Preparados para qué? Para reunirse con las otras familias, por supuesto. Sebastián comenzó a caminar hacia Carlos lentamente, y con cada paso que daba, la temperatura del pasillo bajaba varios grados. ¿Sabes cuánto tiempo he estado solo en esta casa, Carlos?, preguntó Sebastián. ¿Sabes lo que es estar muerto pero no poder descansar? Carlos retrocedió hasta que su espalda tocó la puerta del ático. Tú mataste a todas esas familias, dijo Carlos. Tú los asesinaste. Sebastián se detuvo a apenas 1 metro de distancia. Carlos podía oler su aliento. Olía a tierra húmeda y a flores marchitas. Yo no los maté, Carlos. Yo los liberé. ¿Los liberaste de qué? Del sufrimiento, de la desesperación, de la desilusión de la vida. Sebastián extendió una mano hacia Carlos. Sus dedos eran largos y pálidos, y sus uñas habían crecido como garras. Tú entiendes de sufrimiento, ¿verdad, Carlos? Tu empresa quebró, tus ahorros desaparecieron. Viniste aquí huyendo de tus problemas. Carlos sintió que el corazón se le detenía. ¿Cómo podía saber eso? Yo sé todo sobre las familias que vienen a mi casa, continuó Sebastián. Sé sus miedos, sus secretos, sus mentiras. Mi familia no se merece esto, ¿no?, preguntó Sebastián, inclinando la cabeza como un perro curioso. ¿No se merecen estar libres de preocupaciones para siempre? ¿No se merecen una eternidad sin dolor? Ellos están vivos, quieren seguir viviendo. Sebastián soltó una carcajada que sonó como vidrios rompiéndose. Vivir, repitió. ¿Tú llamas vivir a lo que estaban haciendo en Madrid? Elena trabajando turnos dobles en el hospital, llegando a casa exhausta, tú preocupado día y noche por el dinero, los niños encerrados en un apartamento pequeño, sin espacio para soñar. Cada palabra de Sebastián era como una puñalada, porque era verdad, todo era verdad. Al menos estábamos juntos, murmuró Carlos. Y ahora estarán juntos para siempre, respondió Sebastián, como todas las familias que han venido antes que ustedes, como mi propia familia. Por primera vez, Carlos vio algo diferente en los ojos de Sebastián. No solo maldad, también había dolor. ¿Por qué mataste a tu familia?, preguntó Carlos. Sebastián se quedó en silencio durante varios segundos. Cuando habló otra vez,
Su voz sonaba diferente, más humana, porque los amaba demasiado, susurró, y no podía soportar verlos sufrir. ¿Sufrir por qué? La pobreza, la enfermedad, la desesperanza. Sebastián se alejó un paso y miró hacia la ventana del pasillo. Era 1923. España pasaba por una crisis terrible. Yo había perdido todo mi dinero en malas inversiones. Mi esposa Carmen estaba enferma de tuberculosis. Mis pobres hijos no tenían ni zapatos que ponerse. Carlos se dio cuenta de que estaba escuchando la confesión de un hombre que había cargado con su culpa durante 100 años. Una noche los miré dormir, continuó Sebastián. Carmen tosía sangre. Diego, mi hijo menor, tenía fiebre. Isabel y Paula lloraban de hambre. Eso no te daba derecho a matarlos. Yo no quería que sufrieran más, gritó Sebastián, y toda la casa se estremeció. Era mejor una muerte rápida que una agonía lenta. Te equivocaste, y has estado pagando por eso durante un siglo. Sebastián lo miró fijamente. Sí, me equivoqué, pero ahora es demasiado tarde para arrepentimientos. Nunca es demasiado tarde, para mí sí lo es. Estoy condenado a repetir mi error una y otra vez, a atraer familias como la tuya y... Sebastián se detuvo a mitad de la frase. ¿Y qué?, preguntó Carlos. Y librarlas del sufrimiento que yo no pude evitar. Carlos sintió una mezcla de ira y compasión. Este hombre había cometido el peor crimen imaginable, pero lo había hecho por amor. Un amor enfermo y retorcido, pero amor al fin y al cabo. Sebastián, dijo Carlos lentamente, si liberas a mi familia, yo te ayudo a encontrar la paz. Sebastián rió amargamente. No hay paz para mí, Carlos. He intentado irme durante 100 años. No puedo. Tal vez no has intentado de la manera correcta. ¿Qué quieres decir? Carlos recordó las palabras de Roberto Herrera en la carta. La caja de metal, escondida en el ático. La llave para detenerlo para siempre. Roberto Herrera escribió algo sobre una caja de metal. Decía que contenía la llave para detenerte. Los ojos de Sebastián se llenaron de terror. No, susurró, esa caja no debe ser abierta nunca. ¿Por qué? ¿Qué hay dentro? La verdad, dijo Sebastián, la verdad sobre lo que realmente pasó. Esa noche de 1923, Carlos sintió que se acercaba a algo importante. ¿Qué verdad? Sebastián se acercó a la ventana y apoyó su frente contra el cristal frío. Que yo no maté a mi familia, susurró. El mundo se detuvo para Carlos. ¿Qué? Llora. No los maté, Carlos. Yo traté de salvarlos. No entiendo. Sebastián se volteó hacia él, y por primera vez, Carlos vio lágrimas en sus ojos transparentes. Había alguien más en la casa esa noche, alguien que había venido a cobrarse una deuda, alguien que no tenía piedad. ¿Quién? Mi hermano, Antonio, era prestamista, un hombre cruel que se aprovechaba de la desesperación de otros. Carlos sintió que comenzaba a entender. Yo le debía mucho dinero, continuó Sebastián, dinero que no podía pagar. Antonio me dio un ultimátum, le pagaba esa noche, o se cobraría la deuda de otra manera, con tu familia. Él sabía que yo no tenía dinero, sabía que no podría pagar. Esa noche vino con 2 hombres, mataron a Carmen primero, mientras yo trataba de proteger a los niños. Sebastián comenzó a caminar de un lado al otro del pasillo, reviviendo esa noche horrible. Isabel trató de esconderse debajo de la cama. Paula corrió hacia el ático. Diego, mi pobre Diego, se quedó congelado del miedo. ¿Y tú qué hiciste? Luché como un león. Maté a uno de los hombres de Antonio con mis propias manos. Pero eran demasiados. ¿Te mataron también? No, algo peor. Sebastián se detuvo frente a Carlos. Me obligaron a verlos morir, uno por uno, y cuando terminaron, Antonio me dijo que era mi culpa, que si hubiera pagado la deuda, nada de eso habría pasado. Carlos sintió náuseas. Dios mío, después de que se fueron, yo tomé una soga y subí al ático. No podía vivir con la culpa, pero en el momento en que la soga se tensó alrededor de mi cuello, algo cambió. ¿Qué cambió? Me di cuenta de que Antonio había planeado todo. Había falsificado documentos para que pareciera que yo había matado a mi familia antes de suicidarme. De esa manera, él podría quedarse con mi casa sin que nadie hiciera preguntas. ¿Y la maldición?
No hay maldición, Carlos, solo hay culpa. Culpa por no haber podido protegerlos. Culpa por haber confiado en mi hermano. Culpa por haber traído esa violencia a mi hogar. Carlos comenzó a entender la verdadera tragedia de Sebastián Vega. Durante 100 años he estado atrapado aquí, creyendo que era un asesino, atrayendo familias y matándolas, pensando que así les evitaba el sufrimiento que no pude evitar a los míos. Pero tú no eras un asesino, Nona, pero me convertí en uno. Cada familia que he matado en esta casa me ha convertido en el monstruo que Antonio quiso que el mundo creyera que yo era. De repente, Carlos escuchó voces familiares que venían del ático. Elena, Ana, Miguel y Sofía estaban hablando, pero sus voces sonaban tranquilas, como si estuvieran conversando normalmente. ¿Están vivos?, preguntó Carlos. Por ahora, respondió Sebastián, pero cuando salga el sol. Cuando salga el sol tengo que completar el ciclo. Es lo único que sé hacer. Carlos miró hacia la puerta del ático. La caja de metal, dijo. ¿Qué hay realmente dentro? Los documentos, susurró Sebastián. Los documentos que demuestran que Antonio falsificó todo. Los documentos que prueban mi inocencia. ¿Y por qué no los has usado? Porque he tenido miedo. Miedo de descubrir que todo el sufrimiento que he causado durante un siglo fue innecesario. Carlos se acercó a él. Sebastián, tienes que dejarme verlos. Tienes que dejar que termine esto. Si abres esa caja, si lees esos documentos, todo cambiará. No podré seguir culpándome por la muerte de mi familia. Y si no puedo culparme por eso, entonces tendrás que enfrentar la culpa por todas las familias que has matado después. Sebastián asintió lentamente, y esa culpa podría destruirme completamente, o podría liberarte. Se quedaron en silencio durante varios minutos. Finalmente, Sebastián extendió su mano. En su palma aparecieron unas llaves antiguas. Estas son las llaves del ático, dijo. Si realmente quieres intentar salvarnos a todos, esta es tu oportunidad. Carlos tomó las llaves. Estaban heladas como el hielo. Pero Carlos, añadió Sebastián, si esto sale mal, si los documentos no dicen lo que creo que dicen, tu familia morirá de todas maneras, y yo estaré condenado por toda la eternidad. Carlos miró las llaves en su mano, luego miró la puerta del ático donde estaba su familia. No tenía opción, entonces será mejor que tengas razón, dijo Carlos, y abrió la puerta. ¿Será esta la clave para salvar a la familia Morales? ¿Qué secretos guardan realmente esos documentos del siglo pasado? Esta historia está llegando a su clímax más emocionante. Déjame en los comentarios qué crees que va a pasar cuando Carlos abra esa caja misteriosa. Y no te olvides de darle like y suscribirte si quieres saber cómo termina esta historia que te tiene al borde de la silla. La puerta del ático se abrió con un gemido que sonó como el último aliento de un moribundo. Dentro, Carlos vio algo que lo tranquilizó y lo aterró al mismo tiempo. Su familia estaba ahí. Elena, Ana, Miguel y Sofía estaban sentados en círculo en el centro de la habitación, como si estuvieran jugando un juego tranquilo, pero sus ojos estaban completamente blancos. No lo veían, no parecían darse cuenta de que él había entrado. ¿Qué les hiciste?, preguntó Carlos volteándose hacia Sebastián. Nada, están en un estado de transición, entre la vida y la muerte. Pueden regresar, si encontramos la verdad a tiempo. Carlos corrió hacia su familia. Elena, niños, tocó el hombro de su esposa, pero ella no reaccionó. Estaba tibia. Respiraba normalmente, pero era como si su alma estuviera en otro lugar. Tienen hasta el amanecer, dijo Sebastián. Después de eso, se irán para siempre. Carlos miró hacia la ventana del ático. Ya era medianoche, le quedaban 6 horas. Siguiendo las instrucciones de la carta de Roberto Herrera, Carlos se dirigió hacia la viga principal del ático. Efectivamente, había un agujero disimulado detrás de ella. Carlos metió la mano y sacó una caja de metal oxidada. Era pesada y tenía un candado antiguo. ¿Tienes la llave?, preguntó Carlos. Sebastián se acercó lentamente. La llave está aquí, dijo, tocándose el pecho. Siempre ha estado aquí. Puso su mano sobre el candado y este se abrió con un clic.
Carlos levantó la tapa de la caja. Dentro había documentos amarillentos, fotografías y algo que lo hizo temblar, una confesión escrita a mano. Tomó el primer documento. Era un contrato de préstamo fechado en 1922. Antonio Vega había prestado a su hermano Sebastián una suma enorme de dinero a un interés imposible de pagar. Mira las fechas, susurró Sebastián. Carlos revisó las fechas del contrato. Según el documento, el dinero debía pagarse en enero de 1924, pero Sebastián y su familia habían muerto en diciembre de 1923. El préstamo aún no estaba vencido, murmuró Carlos. Antonio se impacientó. ¿O tenía otro plan desde el principio? Carlos tomó el siguiente documento. Era un certificado de defunción, pero no de Sebastián ni su familia. Era de Antonio Vega, fechado 3 días después de la muerte de Sebastián. Tu hermano murió 3 días después que tú, dijo Carlos. Sigue leyendo. El certificado de defunción decía: Antonio Vega, causa de muerte, suicidio por envenenamiento, encontrado muerto en su casa con una nota de confesión. Con manos temblorosas, Carlos buscó la nota de confesión. La encontró al fondo de la caja. No puedo vivir con lo que he hecho. Maté a mi hermano Sebastián y a su familia por codicia. Falsifiqué documentos para hacer que pareciera un asesinato-suicidio, pero sus fantasmas me persiguen día y noche. No puedo dormir, no puedo comer. Los veo en cada esquina, en cada sombra, especialmente a los niños. Los niños me miran con ojos llenos de dolor y me preguntan por qué los maté. No tengo respuesta, solo tengo esta culpa que me está devorando. Vivo. Si alguien encuentra esta confesión, por favor asegúrense de que el mundo sepa la verdad sobre Sebastián Vega. Él no era un asesino, era una víctima, como toda su familia, y llora. Yo soy el verdadero monstruo. Antonio Vega, diciembre 18, 1923. Carlos terminó de leer y se quedó en silencio absoluto. Entonces es cierto, susurró finalmente. Tú eras inocente, Sebastián. Se había puesto pálido, si eso era posible para alguien que ya estaba muerto. 100 años, murmuró. 100 años creyendo que era un asesino. 100 años matando familias inocentes porque pensé que eso era lo que merecía. No sabías la verdad, pero debería haberla buscado, debería haber investigado. En lugar de eso, me dejé consumir por la culpa y el odio. Carlos miró a su familia, que seguía sentada en el círculo, inmóvil. ¿Ahora qué pasa? Con la verdad será suficiente para liberarlos. Sebastián negó con la cabeza. No, la verdad sobre mi muerte no cambia el hecho de que he asesinado a docenas de familias durante un siglo. Pero ahora sabes por qué lo hiciste, y puedes decidir no hacerlo más. ¿Crees que es tan fácil? Carlos se acercó a Sebastián. Por primera vez, el fantasma no le daba miedo, le daba lástima. Sebastián, mírame. El fantasma levantó sus ojos transparentes. Tú no eres Antonio, no eres el monstruo que él era. Sí, has hecho cosas terribles, pero las hiciste porque creías que eras otro monstruo. Eso no justifica lo que he hecho, no, pero explica por qué lo hiciste. Y ahora que sabes la verdad, puedes elegir un camino diferente. Sebastián miró hacia la familia Morales, sentada en el círculo. ¿Y si no puedo detenerme? ¿Y si la compulsión de matar es más fuerte que mi voluntad? Entonces lucha contra ella. He tratado de luchar durante 100 años. No, durante 100 años has luchado contra la culpa equivocada. Ahora tienes que luchar contra la culpa correcta. Carlos tomó otro documento de la caja. Era una fotografía de la familia de Sebastián, Carmen y los 3 niños, sonriendo en el jardín de la casa. Mira a tu familia, dijo Carlos, mostrándole la fotografía. ¿Crees que ellos querrían que siguieras matando gente inocente? Sebastián tomó la fotografía con manos temblorosas. Una lágrima rodó por su mejilla gris. Carmen siempre decía que la venganza era un veneno que envenenaba a quien la tomaba. Entonces honra su memoria. Deja de tomar ese veneno. ¿Y cómo voy a vivir con la culpa de todas las familias que he matado? De la misma manera que vives con cualquier culpa, aceptándola, arrepintiéndote, y tratando de hacer algo bueno con el tiempo que te queda. ¿Tiempo? Estoy muerto, Carlos. Pero, sigues aquí. Eso debe significar algo.
Sebastián miró la fotografía de su familia durante varios minutos. Finalmente habló. «Hay algo más en la caja», dijo. «Algo que no has visto todavía». Carlos revisó entre los papeles y encontró un sobre pequeño con su nombre escrito en el exterior. «¿Mi nombre? ¿Pero cómo? Ábrelo». Carlos abrió el sobre. Dentro había una carta breve. «Para Carlos Morales. Si estás leyendo esto, significa que has llegado más lejos que cualquier otra persona en 100 años. Significa que Sebastián confía en ti lo suficiente como para mostrarte la verdad. Esta carta fue escrita por mí, Roberto Herrera, pero no cuando morí, la escribí en un sueño, la noche antes de que Sebastián nos matara. En ese sueño, vi tu cara, vi a tu familia, y entendí que tú serías diferente. Tú serías el que podría salvarnos a todos, no solo a tu familia, a todas las familias que hemos muerto aquí, porque verás, Carlos, nosotros no hemos desaparecido. Realmente, seguimos aquí, atrapados entre la vida y la muerte, esperando que alguien libere a Sebastián de su maldición, porque solo cuando él encuentre la paz, nosotros también la encontraremos. La clave no está en detenerlo, como escribí en mi otra carta, la clave está en salvarlo, y para salvarlo, necesitas hacer algo que nadie más ha hecho en 100 años. Necesitas perdonarlo. Roberto Herrera. Carlos sintió que se le cortaba la respiración. ¿Todas las familias que has matado siguen aquí? Sebastián asintió. En algún lugar entre este mundo y el siguiente. Esperando. ¿Esperando qué? Esperando que yo encuentre la paz para que ellos también puedan encontrarla. Carlos miró a su familia. Luego miró a Sebastián. ¿Y qué necesitas para encontrar la paz? Perdón, susurró Sebastián. Necesito que alguien me perdone. ¿Y por qué no te has perdonado a ti mismo? Porque no merezco perdón. Todo el mundo merece perdón. Sebastián, incluso tú. Sebastián comenzó a llorar. Eran lágrimas que había estado conteniendo durante un siglo. He matado niños, Carlos, niños inocentes como los míos. Lo sé, y eso es terrible, pero lo hiciste porque creías que los estabas salvando del sufrimiento. Pero no era cierto, no era cierto, pero tu intención no era malévola. Carlos se acercó a Sebastián y puso una mano en su hombro. El fantasma era sólido y frío como el hielo. Sebastián Vega, dijo Carlos con voz firme, en nombre de mi familia, y en nombre de todas las familias que has matado durante estos 100 años, te perdono. Un rayo de luz dorada atravesó el ático. Sebastián miró a Carlos con ojos llenos de asombro. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Pero cómo puedes perdonarme después de todo lo que he hecho? Porque entiendo tu dolor, porque veo que tu crimen original no fue el asesinato, fue creer en la mentira de Antonio, y todos los crímenes que vinieron después fueron el resultado de esa mentira. La luz dorada se intensificó, y de repente, el ático se llenó de voces. Voces de todas las familias que habían muerto en esa casa durante 100 años. Te perdono, Sebastián, te perdono, encuentra la paz, descansa. Sebastián se volteó hacia las voces, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Me perdonan? Después de todo lo que les hice, te perdonamos, dijeron todas las voces al unísono, porque ahora entendemos que tú también eras una víctima. Y entonces, algo hermoso sucedió. La familia de Carlos comenzó a recuperar el color en sus ojos. Elena parpadeó y miró alrededor, confundida. Los niños se levantaron lentamente, frotándose los ojos como si despertaran de un sueño profundo. Carlos, dijo Elena, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos? Carlos corrió hacia su familia y los abrazó. Estamos bien, dijo, todo está bien ahora. Pero cuando se volteó para buscar a Sebastián, el fantasma había desaparecido. En su lugar había un hombre de carne y hueso, un hombre de unos 40 años, con el cabello negro y ojos marrones cálidos. Ya no era el fantasma de ojos claros y piel gris. Era Sebastián Vega como había sido en vida, antes de que su hermano destruyera todo. ¿Sebastián?, preguntó Carlos. El hombre sonrió. Era una sonrisa genuina y llena de paz. Gracias, Carlos, dijo. Gracias por darme lo que he estado buscando durante un siglo. ¿Qué va a pasar ahora?
Sebastián miró hacia la ventana del ático. Los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse a través del vidrio. Ahora voy a reunirme con mi familia, dijo, y todas las familias que he mantenido prisioneras aquí van a encontrar la paz que merecen. Una por una, las figuras translúcidas de docenas de familias comenzaron a aparecer en el ático. Hombres, mujeres, niños de todas las edades, todos sonriendo, todos en paz. Gracias, le dijeron a Carlos. Gracias por salvarnos a todos. Y luego, con la primera luz del día, todas las figuras comenzaron a desvanecerse, incluyendo Sebastián. Pero antes de desaparecer completamente, Sebastián se acercó a Carlos una última vez. La casa es tuya ahora, dijo, libre de maldiciones, libre de dolor. Úsala para ser feliz. Y desapareció para siempre. ¿Te imaginabas este final tan emotivo? ¿Pensaste que la historia terminaría con perdón en lugar de venganza? Esta historia demuestra que incluso en los casos más oscuros, siempre hay esperanza para la redención. Déjame en los comentarios cuál fue tu parte favorita de esta historia y si te gustó este final inesperado. Y si te emocionaste tanto, como yo contando esta historia, no olvides suscribirte para más historias que te van a llegar al corazón. La familia Morales se quedó en silencio durante varios minutos después de que Sebastián desapareciera. El ático se veía completamente diferente ahora. Los muebles cubiertos con sábanas habían desaparecido, las cajas se habían desvanecido, solo quedaban unas cuantas tablas del piso y las vigas del techo. Papá, dijo Miguel, el hijo del medio, ¿qué fue todo eso? ¿Quién era ese hombre? Carlos miró a su familia. Elena tenía los ojos llenos de confusión pero también de alivio. Los niños parecían haber olvidado la mayor parte de lo que había pasado, como si hubieran estado en un sueño profundo. Era alguien que necesitaba ayuda, dijo Carlos finalmente, y ahora ya no la necesita. Elena se acercó a su esposo. Carlos, yo recuerdo fragmentos. Recuerdo estar aquí, pero era como si estuviera viendo todo desde lejos. ¿Recuerdas haber tenido miedo? Elena pensó por un momento. No, es extraño. Recuerdo estar preocupada por ti, pero no tenía miedo. Era como si supiera que todo iba a estar bien. Ana, la hija mayor, tomó la mano de su padre. Papá, ¿podemos quedarnos en esta casa? Me gusta, se siente pacífica. Carlos miró alrededor del ático. Tenía razón, la casa se sentía completamente diferente ahora. Ya no había esa sensación de peso en el aire. No había sombras amenazantes en las esquinas. Era solo una casa hermosa y antigua que había estado esperando a la familia correcta. Sí, dijo Carlos, podemos quedarnos. Bajaron todos juntos del ático. Mientras caminaban por el pasillo del tercer piso, Carlos notó que las paredes se veían más brillantes. Los colores eran más vivos. Incluso el aire olía diferente. En lugar del aroma a humedad y tristeza, ahora había un suave perfume a flores frescas. Cuando llegaron a la cocina, Elena se puso a preparar el desayuno. Era extraño, todo parecía normal, como si la pesadilla de las últimas horas nunca hubiera sucedido. Pero Carlos sabía que había sucedido, y sabía que él había cambiado para siempre. Mientras Elena cocinaba y los niños jugaban en el jardín, Carlos salió a caminar por el pueblo de Valdecorvo. Para su sorpresa, ahora sí había gente en las calles, ancianos sentados en bancos, frente a sus casas, saludando con sonrisas cálidas, mujeres colgando ropa en los balcones, niños jugando a la pelota en la plaza central. Buenos días, le gritó una mujer mayor desde su ventana. ¿Usted es el nuevo vecino de la casa de los Vega? Carlos se detuvo. Sí, soy Carlos Morales. ¡Qué alegría! Esa casa ha estado vacía durante tanto tiempo. Es bueno ver que alguien la está cuidando otra vez. ¿Durante cuánto tiempo ha estado vacía? La mujer pensó por un momento. Debe ser desde que yo era niña. Mi abuela solía contarme historias sobre esa casa. Decía que había estado habitada por una familia muy desafortunada hace mucho tiempo. ¿Qué tipo de historias? Historias tristes, sobre un hombre que perdió a su familia por culpa de la maldad de otros. Pero mi abuela siempre decía que algún día alguien vendría a sanar esa tristeza. Carlos sintió un escalofrío. Sura,
¿Abuela conocía a la familia? No directamente, pero mi bisabuela sí. Decía que Sebastián Vega era un buen hombre que fue víctima de las circunstancias. La mujer se acercó más a la ventana y bajó la voz. Entre nosotros, toda la gente mayor del pueblo sabía que la historia oficial no era cierta. Sebastián no mató a su familia, fue su hermano Antonio quien lo hizo. ¿Por qué nunca dijeron nada? ¿Quién nos iba a creer? Además, para cuando nos dimos cuenta de la verdad, ya habían pasado décadas. Y la casa, bueno, la casa siempre ha tenido una energía extraña. ¿Extraña cómo? Las familias que trataban de vivir ahí nunca duraban mucho. Siempre se iban de repente, en medio de la noche. Nosotros creíamos que era el espíritu de Sebastián, tratando de proteger su hogar. Carlos sintió una punzada en el corazón. Si el pueblo sabía la verdad, ¿por qué nadie había tratado de ayudar a Sebastián antes? Como si la mujer hubiera leído sus pensamientos. Continuó, muchos lo intentamos, sabe, sacerdotes, médiums, incluso algunos parientes lejanos de la familia Vega, pero nunca funcionó. Era como si Sebastián no estuviera listo para escuchar la verdad. ¿Y por qué cree que ahora sí funcionó? La mujer sonrió. Porque usted llegó con lo que él necesitaba. ¿Qué necesitaba? Una familia como la suya, una familia que entendiera el amor que un padre siente por sus hijos. Carlos asintió lentamente. Ahora entendía por qué todas las familias que habían llegado a la casa tenían la misma composición: padre, madre, 3 hijos. Sebastián había estado buscando inconscientemente a alguien que pudiera entender su amor desesperado por su propia familia. ¿Cómo?